Bien. Ahora vamos a avanzar con otra parte que es una parte muy importante dentro del currículum. Ya habíamos visto la definición del entorno en el cual se va a trabajar con el currículum. Para eso nosotros teníamos que determinar bien la institución, el nivel al que se debía adecuar el currículum, de dónde tomábamos los contenidos, cómo armábamos los objetivos, cómo armábamos las unidades didácticas, ¿sí? Los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, y varias veces dentro de también la metodología pedagógica con la cual se iba a trabajar, los recursos, y varias veces mencionamos la palabra evaluación. A ver si alguno se anima a darme una definición de qué entienden ustedes por evaluación. Cuando uno le dice evaluación así, ¿qué sienten, qué piensan, qué recuerdos les vienen? Pueden escribir en el chat si quieren, ¿sí? Entonces yo los leo. Pero me gustaría tener una idea, una aproximación previa antes de avanzar sobre la unidad, de qué idea tienen ustedes con respecto a evaluación. ¿Sí? Generalmente, ¿sí?, el simple hecho de sentirse evaluado tiene una connotación bastante fuerte, ¿ok? Pero obviamente que va a depender de nuestras experiencias personales, lo cual es desde el punto de vista formativo, nuestra educación en general siempre ha de alguna manera estigmatizado la evaluación. ¿A qué asocian ustedes la idea de evaluación? A ver, coméntenme un poquitito. ¿Mm? Si uno a un chico le dice, vamos a hacer una evaluación, si ustedes son docentes y entran en un aula y dicen, vamos a hacer una evaluación, se ponen re contentos, es como que es una hora libre así, va a ser toda alegría y albedrío en el grupo. ¿O qué les parece a ustedes? ¿Qué caritas van a ver en el público presente? Por lo general son caritas de susto, ¿sí? O de preocupación, o no estudié nada. Ujú. Por lo general puede suceder eso. Generalmente cuando nos sentimos evaluados de alguna manera lo tomamos con una connotación negativa porque lo asociamos al simple hecho de que alguien o un tercero va a de alguna manera medir nuestro nivel de conocimiento y nos va a poner una nota asociada. Todo ese conjunto de cosas son cosas que ya de por sí predisponen mal a la otra persona, ¿sí? A ver, Emiliano me dice, la evaluación para mí es demostrar los conocimientos adquiridos en clase, aunque en general generan una presión. Claro. Justamente, la idea es que si nosotros venimos desarrollando, Rocío piensa en una calificación, claro, tal cual. Ustedes tienen que pensar que nuestro currículum era, ¿qué cosa? Era nuestra bitácora de viaje, era como nuestro plan de viaje a lo largo del año académico. ¿Sí? Era lo que nosotros planificamos, lo que queremos hacer. Y de alguna manera, en algún momento, tenemos que determinar si el rumbo que está llevando adelante nuestro viaje, ¿sí?, nuestra aventura académica, si está yendo por buen camino o no. O sea, si nos alejamos mucho de los objetivos iniciales o si más o menos vamos por el rumbo que marcamos en ese plan de viaje que era el currículum, ¿sí? Entonces, la única manera de determinar si estamos yendo, si estamos encaminados, ¿sí?, si queríamos ir para el norte y de repente nos estamos yendo para el sur, la única forma de determinar esos desvíos es que en algún momento nos paremos y hagamos una revisión. Miremos, ¿qué decía mi plan? ¿Qué se supone que yo tenía que estar haciendo ahora? ¿Y dónde estoy realmente? Y la única forma de hacer ese párate, ¿sí?, en el viaje y hacer esa revisión y ver si estamos bien encaminados, para ver si hay que hacer algún ajuste, es por medio de la evaluación, ¿sí? Pero la evaluación no tendría que tener de por sí esa connotación negativa, porque en realidad, en el sentido en que lo estamos diciendo, en el sentido en que nos tiene que ayudar a determinar si estamos bien encaminados, tendría que ser parte integrante del proceso de aprendizaje. Es una parte más del viaje y nos tiene que ayudar a hacer esos ajustes, esos acomodamientos, ¿sí? Tal vez ustedes nunca se pusieron a pensar de alguna manera determinante con respecto a eh, qué rol jugaban las evaluaciones dentro de su formación. Pero en primer lugar, lo más importante, si queremos saber si estamos bien encaminados,
luego de hacer esa evaluación, es que hagamos un análisis de los resultados. Y esos análisis de resultados, para que tengan los mejores ajustes, los tienen que hacer todas las partes integrantes, tanto los docentes como los estudiantes en este caso, ¿sí? Todos tienen que saber en dónde estamos parados y si estamos bien o no. Por eso es importante que haya una retroalimentación, una devolución de esa revisión que estamos haciendo. Viéndolo desde ese punto de vista es lo más lógico, ¿sí? El docente hizo un plan, programó una serie de actividades, planificó el año académico, organizó un viaje a lo largo del año académico, y lo que tiene que hacer es determinar a ver si se está ajustando o no a ese plan. Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí?, la evaluación pasa a tener otra connotación, pero obviamente que va a depender de la forma en que uno la implemente, ¿sí? Acá les puse algunas definiciones con respecto a evaluación, ¿sí? Frida Díaz Barriga dice: el gran problema que los ámbitos de desempeño plantean a los docentes es qué evaluar y cómo, pero por sobre todo, lo más difícil es tener que traducir ese proceso de revisión ¿en qué? En una calificación. Por eso lo que decía Rocío es muy acertado. Tener que traducir ese proceso de revisión en una nota que sea justa y adecuada es lo más difícil. La Farukade dice: la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar de manera sistemática en qué medida nos estamos logrando cumplir con los objetivos que nos habíamos puesto anteriormente, entendiendo la educación como un proceso sistemático, o sea, es una serie de pasos para cumplir un objetivo, destinado a lograr cambios que se espera que se generen y que se queden, o sea, que sean duraderos y que sean positivos en la conducta de los sujetos, integrándose a la misma. Eso da mucha connotación del tipo de proceso de revisión que voy a realizar, en base a objetivos definidos en forma concreta y precisa, social e individualmente aceptables. Eso también trae la idea de objetivos que hablábamos en la clase pasada. Y Macario, la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, y esto es lo más fuerte, ¿sí? Valorar, poner un puntaje, un juicio de valor, suena peor todavía con esas palabras, a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión. No es algo menor que en los primeros años de formación se utilicen escalas que estén de alguna manera no tan asociadas a una connotación positiva o negativa de manera muy cruda. Por ejemplo, ustedes saben que a los niveles iniciales se les califica con caritas, ¿sí? Una carita contenta, ¿sí? Un pulgar para arriba, una sonrisa, un pensando, ¿sí? Pero casi siempre son caritas, ¿sí? No se le pone un 9, un 10, son caritas, para, bueno, estás bien, esto vamos a mejorarlo, todo caritas, que de alguna forma dan cuenta de la evolución del estudiante. Después en los niveles primarios ya se ponen otro tipo de calificación que tampoco tiene una nota asociada directamente, ¿sí? Le ponen bueno, muy bueno, regular, ¿sí? Distinguido, y después, ¿sí?, en las libretas vemos que el bueno es entre 6 y 7, el muy bueno es un 8, 9, el distinguido es un 10. O sea, hay una nota asociada, pero siempre son como rangos difusos en donde no se tiene de por sí una nota directamente asociada a la calificación. Y recién después, cuando el individuo es más maduro como para procesar el hecho de que se le está asociando un juicio de valor a su nivel de progreso, es cuando se ponen notas, directamente notas, calificaciones, que es cuando es más adulto, ¿sí? Entonces, justamente esas diferentes tipos de calificaciones asociadas a la evaluación van variando de acuerdo al nivel de madurez que tiene el individuo que está siendo evaluado. Pila Teleña dice: la evaluación es una operación sistemática que está integrada, y esto es importante, a la actividad educativa, o sea, es algo que es parte de, o sea, tenemos que entender que la evaluación es parte del proceso, es una etapa más del proceso. Sin la evaluación nosotros no tenemos forma de saber si estamos haciendo las cosas bien.
con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo. O sea, si tenemos que ajustar, estamos a tiempo de ajustar. Mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de la personalidad, aportando información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en estos inciden. Y eso va a depender también del tipo de evaluación que yo haga. También vamos a ver que hay diferentes evaluaciones dependiendo del momento en el cual se hace. Pero ustedes dentro de las instituciones van a tener bien marcadas etapas de cierres de evaluaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando se cierra el cuatrimestre hay que dar una calificación con por lo menos 3 notas, por ejemplo, y eso sucede mucho en la secundaria. Entonces, cierra el trimestre y el docente tiene que cerrar el trimestre poniendo una nota que es el promedio de por lo menos 3 evaluaciones que haya hecho, ¿sí? Las cuales pueden ser evaluaciones escritas, pueden ser revisión de, por ejemplo, entrega de trabajos prácticos, puede ser exámenes orales. Eso ya lo decide, los métodos de evaluación lo decide el docente, pero tiene que completar una libreta en donde se ponen 3 notas, por lo menos por cada alumno como mínimo, se promedian y con eso se tiene el cierre del trimestre. Después se tiene una nota por cada trimestre y en base al promedio de esas notas se sabe si el estudiante ha cumplimentado con los requerimientos o no. Y siempre hay tiempo antes de llegar al final como para hacer los ajustes necesarios y ver si hace falta reforzar algunas cuestiones. Para lograr el objetivo, que en el caso del estudiante es pasar el año o pasar la materia, y en el caso del docente es que el estudiante aprenda, ¿no? Se supone que el objetivo debería ser el mismo, ¿no? O sea, el estudiante tiene que estar para aprender, y si van de la mano de esos objetivos, obviamente que se logran alcanzar con mucha más efectividad, ¿sí? Si el estudiante entiende realmente que está ahí para aprender y se preocupa por aprender, ¿sí? Entonces los objetivos se logran muchísimo más rápidamente. Y después tenemos otra definición, ¿sí? De Schmider, de Stoker, de Teton, ¿sí? Que de alguna forma ven a la evaluación como que sirve para esto que les decía, reorientar nuestro plan educativo, nuestras actividades educativas, conocer lo que ocurre en el aula a partir de esos procesos pedagógicos que fuimos implementando y utilizando para poder acercarnos al objetivo de que aprendan los estudiantes, y cómo eso resultó, cómo resultó entre los estudiantes. Reorientando, en el caso en que fuera necesario, estos procesos durante el desarrollo de las actividades, de manera tal de que podamos lograr los objetivos. Esa es la función primordial de la evaluación. Stenhouse, miren un poco los años también, yo siempre soy muy de hacer hincapié en que veamos los autores que hacen las definiciones, en qué año vivieron, dónde vivían, porque esto tiene mucho que ver con el tipo de definición también, ¿sí? La evaluación es el medio menos indicado para mostrar el poder del profesor ante el alumno, y el medio menos apropiado para controlar las conductas. Porque se supone que la finalidad, el objetivo de la evaluación no es de alguna manera castigar o mantener en línea el comportamiento de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si no, no aprueban la materia. Sino que la idea justamente es evaluar la adquisición de los conocimientos y ver si ese plan de trabajo va de la mano de lo que se vienen haciendo con las actividades. Justamente esto tiene mucho que ver con el rol del docente frente al aula y con las estrategias pedagógicas que están muy inclinadas a determinados momentos sociales históricos. ¿Sí? Como habíamos visto, las diferentes estrategias pedagógicas con los diferentes pensadores, donde ustedes pusieron una línea de tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, ahí había una época en donde el rol del docente era primordialmente un rol de líder, un rol de autoridad dentro del aula, el dueño del conocimiento, y las instituciones exigían un modelo educativo en el cual los estudiantes tenían que tener determinadas actitudes y comportamientos que respondían a una imagen institucional. Y bueno, en esos casos, ¿sí? También se evaluaba muchísimo determinadas cuestiones conductuales, ¿sí? De conducta, asociadas a la forma de vestimenta, asociadas con determinadas costumbres o actitudes, ¿sí? Por citar un ejemplo, un conocido colegio privado acá de Posadas, por ejemplo, tenía la costumbre de, a primera hora de la mañana, cuando los estudiantes llegaban, revisar que estén todos con el uniforme como pedía la institución, e incluso que en el caso de los varones lleven, por ejemplo, pañuelos,
¿sí? Que lleven la corbata, que lleven la media azul como corresponde, y si no, había un negativo, y a los 3 negativos era una nota menos, ¿sí? Ahora te dicen, bueno, ¿qué área pedagógica está siendo evaluada? Y bueno, era una área en donde estaban los contenidos asociados a la conducta, que eran los que en esa época eran importantes de ser evaluados. Obviamente que esto responde a momentos históricos, sociales y culturales propios de determinadas épocas. Entonces de ahí viene la visión de Stenhouse, donde dice, no es la idea de que con la evaluación se le reprenda al alumno o el profesor haga uso de su poder, porque respondía a ese momento social histórico, ¿sí? Hacerlo es síntoma de debilidad y de cobardía, dice Stenhouse, ¿sí? Eso quiere decir que si el docente, ustedes habrán visto en recursos humanos, si escribieron de la materia esa, que las autoridades generalmente son autoridades dadas eh, o concedidas. Cuando la autoridad dentro de cualquier tipo de institución, organismo o grupo es una autoridad concedida por el mismo grupo, es la más real, digamos, la más patente, porque es aquella en donde se reconoce de alguna manera que esta persona tiene determinadas cualidades que le dan ese status quo de autoridad dentro del grupo. Se supone que el docente, más allá de que tiene una posición institucional que es brindada, ¿sí? Dentro de un organigrama, dentro del aula también tiene que tener una autoridad concedida a partir de reflejar determinados actos que demuestren integridad, que demuestren veracidad con respecto a sus conocimientos y con respecto a su comportamiento en general, ¿sí? Entonces, si todo eso es congruente, los mismos estudiantes son estudiantes que van a responder porque ven que se alinea la actitud y la conducta del docente con sus objetivos que son justamente el aprendizaje. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, como todos están alineados en el mismo objetivo que es aprender, entonces ahí es en donde se da esa sinergia de intercambio y no es necesario eh, pasar a ejercer otros tipos de influencias que de alguna forma, como dice acá Stenhouse, lo que hacen es nada más que demostrar que hay algún tipo de quiebre en ese relacionamiento, ¿sí? Entonces lo ideal es que la autoridad sea una autoridad concedida, dada por el hecho de que se sabe que esa persona me va a guiar a obtener los objetivos que yo quiero en concreto, que es la adquisición de conocimiento, que es el aprendizaje, y de esa manera entonces la evaluación no pasa a ser más que un procedimiento más dentro de ese objetivo que yo quiero alcanzar, que es lograr los conocimientos. Y me ayuda a hacer estos ajustes. Si ambas partes entienden eso, entonces la finalidad está bien llevada, está bien implementada. Bueno, para evaluar entonces hay que comprender. Cabe afirmar que las evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van a estar destinadas a comprender todo el proceso educativo, lo que se trata en términos de éxito y de fracaso, ¿sí? El profesor, por eso decimos que tenemos diferentes momentos para la evaluación, para medir diferentes situaciones y diferentes herramientas para hacerlo, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos ir midiendo el proceso. Si no, en un momento puntual, con una serie de preguntas específicas, yo no puedo medir el proceso educativo. Tengo que ver el todo. Por eso muchas materias pedagógicas no aceptan para nada el hecho de que no se cumpla con determinado grado de asistencia a clases, porque asistencia en el sentido de cumplimentar los trabajos prácticos, de que el profesor puede hacer, y ahora vamos a ver un tipo de evaluación específica, que es la evaluación en proceso. La evaluación en proceso es la única que se puede hacer a través de tener algún tipo de intercambio con el estudiante. Entonces, si el docente hace una actividad, un foro, el estudiante escribe. Si el docente pide que haga un múltiple choice, el estudiante hace. Si el docente, entonces, que haya alguna interacción, o un diálogo, o un discurso, o pasar a exponer en clase, tiene que haber alguna interacción. Entonces, la única forma que el docente haga especialmente la evaluación en proceso, procedural. Entonces va viendo poco a poco si se van dando el cumplimiento de estos objetivos. Esa es una evaluación muy importante que nos ayuda a medir el proceso educativo, porque se hace a lo largo de toda la relación y el intercambio dialéctico que hay entre el docente, el alumno y ese conocimiento que uno trata de acercarle al estudiante. Entonces es muy importante
para las materias especialmente pedagógicas, la asistencia a clases y la realización de las actividades que el docente le pide, porque si no es imposible hacer esa evaluación en proceso. Dijimos que había diferentes tipos de evaluaciones y están muy relacionadas al momento. Ustedes van a tener momentos que son, con respecto al año académico, ¿sí? Van a tener el momento inicial, de inicio de las actividades, todo el proceso del año académico y la finalización o cierre, que es en donde se determina finalmente quiénes pasan o no pasan, quiénes finalizan con esa etapa han cumplimentado con esa etapa de su formación y pueden seguir, cuáles no, ¿sí? Ese es en cuanto al año académico. Después el mismo año académico tiene sus subdivisiones que están dadas por, en todo caso en el secundario, por los trimestres. En la universidad tenemos los semestres, ¿sí? Que son divisiones del año académico que también tienen su inicio, su desarrollo y su cierre. ¿Ok? Y por último, en otro nivel de desgranamiento, tenemos lo que son cada una de las clases. Las clases también, cada clase va a tener su momento. Cada clase va a tener su inicio, su desarrollo y su cierre, ¿sí? Generalmente se hace un repaso, se hace una introduccción, se desarrolla el tema y al final se hace un cierre fijando los conceptos más importantes con algún tipo de actividad o con algún tipo de intercambio que se pueda realizar, para poder determinar qué tal fue esa clase. Todo eso, ¿sí? Es parte de la dinámica de una clase, que generalmente una clase en sí a veces puede estar programada en varios encuentros. Por ahí desarrollar un contenido específico me puede llevar a hacerlo durante 2 o 3 encuentros, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo qué tan complejo sea el contenido. Pero esas son las subdivisiones. Dentro de esos tiempos es en donde se van a situar los momentos de evaluación. Y de acuerdo a los momentos en donde están situados, vamos a tener los diferentes tipos. La primera es la evaluación predictiva o inicial, generalmente definida como diagnóstica. ¿Por qué? Porque es la que me permite, como docente y como estudiante, acuérdense que esto es siempre para ambos, como estudiante, saber en dónde estoy parado. O sea, cuáles son los conocimientos previos, qué me acuerdo del año pasado, qué me acuerdo de la clase pasada, qué me acuerdo de la unidad pasada. Es en donde hago el enganche con los conocimientos anteriores y me encuentro en donde estoy desde un punto de inicio para desarrollar los conceptos que pretendo realizar. ¿Sí? Entonces esa evaluación predictiva, inicial o diagnóstica es la que se da en el momento inicial y sirve de enganche con los conocimientos previos. Se realiza entonces para predecir un rendimiento determinado o determinar a ver en qué nivel se encuentran ese grupo específico. Busca determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollo del programa, con el objetivo de determinar a ver en qué punto tengo que arrancar, por dónde tengo que empezar. Tengo que hacer un repaso muy profundo de los conocimientos previos que creo que son necesarios para poder continuar, o puedo hacer un repaso así genérico como para enganchar con lo que viene. O sea, ¿cómo va a ser mi actividad inicial relacionada con el encadenamiento de conocimientos previos? Para eso me sirve, para ubicarme entonces en ese nivel, clasificarlo y adecuar ese punto de partida inicial. Después tengo la evaluación formativa, ¿sí? Es la que se da durante el proceso. Puede ser durante la clase, puede ser durante el trimestre o puede ser durante el año académico, ¿sí? Es siempre durante el proceso. Es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo definir específicamente si se han obtenido los objetivos que obviamente desde un principio tenemos determinados. Eventualmente, ¿sí? Como se hacen durante el proceso, nos van a servir específicamente para en ese momento determinar a ver si lo que estamos haciendo está bien, si la estrategia pedagógica que estoy usando es adecuada, si estamos teniendo éxito, si nos estamos acercando, si estamos bien orientados. Aporta mucho cuando se hace retroalimentación, ¿sí? Tanto para el docente como para el estudiante, y me permite hacer ajustes antes de llegar al cierre. Y después está la evaluación sumativa, es aquella que hace como un balance, es generalmente después de algún periodo de aprendizaje, puede ser al cierre de una clase, puede ser al cierre de un trimestre, puede ser al cierre de una unidad didáctica, de un tema que esté dando, puede ser al cierre del año. ¿Sí? Obviamente que cuanto más grande sea el periodo involucrado, más pesada va a ser la evaluación, por eso conviene hacer estas fragmentaciones que mencioné anteriormente de los tiempos de aprendizaje. Y en este balance yo voy a determinar
finalizada la realización de las actividades asociadas a los objetivos que quería alcanzar, si realmente estos objetivos se han alcanzado o no, ¿sí? Sus objetivos son calificar en función al rendimiento, definir si corresponde o no otorgar la certificación, determinar a ver en qué nivel se ha llegado, hasta dónde se ha alcanzado, qué nivel, y obviamente que es algo que se le puede dar a todos, ¿sí? A los alumnos, a los padres, a la institución, al docente, etc. Bueno, entonces, cuando vamos a evaluar, va a ser algo que lo tenemos que hacer sí o sí para ver si estamos haciendo bien las cosas y poder determinar si hay que mejorar algo durante mi proceso de enseñanza. La evaluación debe proporcionar información que permita juzgar ese plan de trabajo que armamos, ese currículum que armamos, con la finalidad, obviamente, de mejorar mi práctica docente si es necesario, porque evidentemente alguna cosa no está funcionando con ese grupo, no necesariamente esté mal llevada a cabo la actividad o la práctica, sino que tal vez para ese grupo en particular es necesario hacer ajustes, ¿sí? Una customización, digamos, ¿sí? O sea, es como adecuar la estrategia para el grupo. Cuando yo voy a evaluar, tengo que tener bien en claro estas preguntitas, ¿sí? Primero y antes que nada, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué voy a evaluar? ¿Contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales? ¿Qué contenidos? Ujú. ¿Para qué voy a evaluar? Definir exactamente el tipo de evaluación que voy a hacer, qué voy a hacer con los resultados de esa evaluación, quiero ajustar mi proceso, quiero hacer un cierre, a veces hay estas retrospectivas que se hacen al final para ver qué voy a mejorar para la próxima etapa o para el próximo año, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a evaluar? Definir los criterios de evaluación. Eso les ayuda mucho a los docentes, especialmente cuando tienen que cerrar con nota, ¿sí? Entonces definir, bueno, a ver, yo sé, porque en el programa dice que tiene que tener 70% como mínimo para aprobar. Entonces, ¿cómo voy a definir? Bueno, voy a hacer actividades, cinco ítems que tienen que cumplir, en donde una es hacer algo, la otra es decir algo, la otra es mostrar algo, la otra es... O sea, y asociar un porcentaje a cada uno de los ítems. Y en base a eso poder determinar, a ver, entonces, ¿con qué criterios voy a evaluar? Puede haber cuestiones genéricas, desde el punto de vista de asignación de porcentajes, desde el punto de vista de asignación de notas, desde el punto de vista de asignación de o sea, un puntaje específico o un porcentaje específico a cada ítem, o puede ser algo muy, muy específico, como por ejemplo una rúbrica, que vamos a ver más adelante cómo armar las rúbricas. En ese caso, puede haber una actividad genérica, como la presentación de un trabajo, ¿sí? Que se tiene que armar, presentar la carpeta y exponer, y por todo eso se van a evaluar diferentes ítems, y por cada uno de los ítems uno define la escala de calificación, y por cada una de las escalas de calificación uno dice qué es lo que va a observar, para que caiga en alguna de esas escalas de calificación. Eso es una rúbrica, o sea, es el nivel mínimo de detalle con respecto a lo que es una evaluación, ¿sí? Tiene sus pros y sus contras. Muchos están a favor, muchos están en contra, ¿sí? Y también hay momentos en donde se pueden utilizar esos niveles tan específicos de evaluación. ¿Con qué pruebas voy a evaluar? El tipo de prueba, el con qué voy a evaluar, va a ir muy asociado con el qué voy a evaluar, ¿sí? Depende qué voy a evaluar, voy a determinar con qué voy a evaluar. ¿Cómo determinar el nivel de aprendizaje? Obviamente que yo tengo que decir, bueno, si yo tengo determinados objetivos que quería cumplimentar y estos objetivos corresponden en este punto del proceso de aprendizaje en un tanto por ciento, bueno, voy a hacer preguntas asociadas a esos objetivos para determinar a ver la adquisición, y con que haya adquirido, por ejemplo, hasta un 70-80% de los contenidos, se supone que estamos en un buen nivel del proceso, ¿sí? Si estamos por menos de los 60, entonces evidentemente hay que rever y retomar antes de seguir avanzando, porque no se cumplió con lo mínimo necesario para dar por cumplimentado este nivel de avance, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a determinar ese nivel de aprendizaje? ¿Cómo voy a saber si estamos haciendo bien las cosas? El momento que va a definir el tipo de evaluación, al principio, durante el proceso o al final. Las estrategias, como les dije recién, pueden ser estrategias que van a estar asociadas, por ejemplo, al tipo de actividad que estoy queriendo evaluar. Si son contenidos conceptuales, puedo pedir que se haga
por ejemplo, un agrupamiento de conceptos, entonces de acuerdo a cómo los agrupa, yo puedo entender si los interpretó y los conoce bien, puedo pedir que me los relacione, entonces pongo diferentes tipos de conceptos y que los relacione entre sí. Esas son actividades o estrategias que van específicamente relacionadas a el tipo de concepto que quiero, de contenido que quiero evaluar. Entonces van a estar mis estrategias. Y obviamente al cierre tiene que haber algún tipo de evolución, ¿sí? Por lo general, lo mínimo que hay que decir es la escala de calificación que se ha logrado, en qué nivel se encuentra el estudiante, y obviamente que lo ideal es que esa retroalimentación sea a través de una devolución en donde al estudiante le ayude a ser parte de los ajustes necesarios para mejorar el proceso de aprendizaje. Mira, esto está bien, esto tendrías que mejorar. Aprobaste, llegaste bien, pero para la próxima vamos a reforzar estas cuestiones, ¿sí? Entonces, que haya una retroalimentación. Cuanto más buena es la retroalimentación, mejor se va a poder ajustar tanto el estudiante como el docente para poder determinar cuáles son los ajustes necesarios. Los paradigmas son poderosos porque crean los cristales, esos lentes con los cuales yo voy a mirar al mundo. Acuérdense que la realidad es tan diversa como los sujetos que la observan, ¿sí? Cada uno tiene su forma de ver lo que está sucediendo en un momento dado, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver una determinada situación en la calle y cada una de las personas que está mirando y que está interpretando eso que está sucediendo tiene una visión diferente. No solamente porque está en un ángulo diferente parado y lo está viendo desde otro punto de vista, ¿sí? Sino que ese punto de vista está también asociado a los preconceptos, los recuerdos que tenga asociado, si esa persona que está pasando por esa situación es alguien parecido a alguien que él conoce. O sea, hay un montón de cosas que van a, de alguna forma, ponerle lentes, cristales, para que la realidad de cada observador sea diferente, ¿sí? Entonces, los paradigmas son tan diferentes como esos lentes que nos hacen ver la realidad de manera diferente. El poder de un cambio de paradigma es el poder esencial de un cambio considerable. Yo no sé si ustedes recordarán momentos de sus vidas en que ustedes dijeron, wow, nunca lo había visto de esa forma. O sea, realmente cambiar mi enfoque, cambiar la forma en que veo las cosas. Esos son los cambios de paradigma. Es cuando mi lectura de una situación se modifica en base a la adquisición de algún nuevo conocimiento, ¿sí? Es cuando algún saber hace que yo haga una lectura de una situación, de una realidad, de manera totalmente diferente, ¿sí? Entonces, mi forma de relacionarme con lo que está sucediendo cambia. Bueno, esos son los cambios de paradigma. Entonces, van a cambiar considerablemente mi forma de actuar ante determinadas situaciones o eventos. Ya se trate de un proceso instantáneo o de un proceso lento, sea como fuere, siempre va a estar de alguna forma sigmado por el tipo de paradigma con el cual yo esté observando o viviendo la situación. Y eso va a tener que ver mucho con las estrategias pedagógicas, por eso yo les hablé de las estrategias pedagógicas y ahora en el próximo cuatrimestre vamos a hacer hincapié un poquito en cada una de ellas, porque es importante que ustedes sepan cuál es la estrategia adecuada para un grupo específico y que también ustedes, como hablantes, ¿sí?, se identifiquen en qué estrategia, en qué metodología se sienten más cómodos o más familiarizados, y también cuando ustedes escuchan el discurso de sus colegas, en el discurso de los colegas sepan identificar cuáles son las estrategias o las metodologías asociadas. Eso obviamente que a ustedes les va a dar siempre un valor añadido en una conversación, porque ustedes están entendiendo desde qué punto de vista está hablando esa persona. Puede ser diferente a mi postura, pero yo estoy entendiendo por qué el otro dice eso y piensa eso. Es muy, muy importante esto de interpretar y entender los paradigmas y poder hacer esas lecturas en el discurso de los otros también. Bueno, la evaluación continua es una forma de entender la evaluación educativa. Es un tipo de evaluación que se debe llevar a cabo durante todas las etapas de aprendizaje del estudiante. Gente, si ustedes quieren escribir algo en el chat o quieren interrumpirme, quieren decir algo, siéntanse libres de hacerlo. Si por ahí recuerdan algún evento asociado a lo que estamos comentando, no hay problema, ¿sí?
Esta se entiende como un proceso fundamental para la enseñanza que aumenta la probabilidad de que sea efectiva para el aprendizaje de los estudiantes. O sea, es esa evaluación que se hace, como les digo, en proceso, de manera continua. El profesor puede manejar las diferencias entre los alumnos en una sala de clases y por lo tanto también se entiende como una práctica que favorece a la inclusión. Esto se da especialmente en grupos no tan grandes. Por eso siempre hablamos de que pedagógicamente lo mejor es que un docente no maneje más de 25 estudiantes por grupo. Es más o menos el grupo que le permite a un docente poder identificar esas necesidades propias de cada estudiante. Por eso en grupos muy grandes generalmente se trabaja con auxiliares, ¿sí? Cuando hablamos de nivel inicial, las maes de las salitas tienen sus auxiliares. Cuando hablamos del nivel superior o terciario, los docentes tienen sus auxiliares de cátedra, sus ayudantes, porque les ayudan a manejar grupos más pequeños de trabajo también, e identificar esas necesidades que podrían llegar a ser individuales. En grupos muy grandes, obviamente que esto se diluye, lo que no quita que con personas lo suficientemente adultas o maduras, se puedan establecer estrategias de evaluación que tengan la retroalimentación adecuada, como para que cada estudiante vaya sacando el mejor provecho de esa experiencia de aprendizaje y de alguna manera vaya haciendo los ajustes en acompañamiento con las estrategias que va haciendo el docente. ¿Se entiende? O sea, si nosotros dictamos una unidad, hacemos una actividad, se realiza la actividad, hay una devolución, tanto estudiante como docente pueden ir viendo los ajustes que son necesarios, ¿sí? Y hoy por hoy, por más que hagamos actividades que están automatizadas, ya sea por alguna herramienta de evaluación en donde se ponen, por ejemplo, preguntas o actividades, ya también sirven para que el estudiante de alguna forma al tener la devolución entienda a ver si está interpretando bien o no está entendiendo bien los conceptos. Todo esto ayuda a mejorar, siempre verlo como parte del proceso de mejora. Bueno, entonces, la ruedita esta del ciclo de evaluación lo puse porque de alguna manera, a ver, de alguna manera define las etapas del proceso evaluativo, ¿sí? El ciclo de evaluación tiene, al principio, ¿sí? Como les decía, estas preguntas que están acá se pueden ver reflejadas en este ciclo. Al principio tengo lo que es la definición del objetivo de aprendizaje, o sea, decir, a ver qué objetivo quiero alcanzar, después voy a definir cómo voy a medir, ¿sí? Voy a definir indicadores que me van a ayudar a medir si logro o no logro esos objetivos, construyo el instrumento y la actividad de evaluación en donde voy a medir esos indicadores, voy a hacer las mediciones, voy a implementar esa herramienta en clases, ¿sí? Voy a recolectar la evidencia, después de haber implementado la estrategia en clase, recolecto la evidencia, puede pasar por un proceso de sistematización, o sea, resumir, hacer gráficas, comparar datos, comparar valores, analizar las respuestas, dependiendo del tipo de herramienta que haya utilizado, y a partir de ahí tomar decisiones que me van a ayudar a mí nuevamente a definir mis objetivos de aprendizaje. Esto es lo que le digo, los ajustes que se pueden hacer durante el proceso cuando la evaluación se hace de manera continua. La evaluación continua entonces incluye la evaluación tipo diagnóstica, que es esa típica que nosotros estamos acostumbrados, que es responder y tener una nota. A ver, acá me dicen, yo estoy más de acuerdo con la evaluación durante el proceso mediante trabajos o exposiciones que a una evaluación final. Claro, esa es la evaluación en proceso. De todos modos, la evaluación final o de cierre siempre se suele hacer de alguna manera para como cerrar un ciclo. Por ahí esa evaluación de cierre puede ser una puesta en común de todo lo aprendido, puede ser hacer un trabajo integrador donde se relacionen todos los conceptos, ¿sí? Un tipo de pregunta múltiple choice en donde estén todos los contenidos de todo lo visto, sí es algo muy grosso, muy pesado como para hacerlo al final. ¿Sí? Por eso generalmente existen los parciales, generalmente son los que de alguna forma van dividiendo la adquisición del conocimiento en unidades didácticas, y después se puede hacer, por ejemplo, una actividad genérica que integre todo lo visto, que de alguna forma haga el cierre de ese proceso. Esa podría ser una evaluación final por ahí, pero todo depende del tipo de materia. Por ejemplo, si estamos hablando de materias más científicas, por ejemplo, vos podés empezar a
aprender lo que son los átomos, cómo está conformada la materia, después te vas a algún trabajo de campo, en donde se aprenden sistemas de recolección y de análisis de muestras, para decirte un ejemplo. Después tenés otra actividad en donde se procesan y se elaboran algunas cosas con esas muestras, y ahí ves los tipos de transmutación de la materia, por decirte algunos ejemplos, y después finalmente lo que se hace es como, por ejemplo, un informe general que relaciona todo lo visto desde al principio, cuando se vieron la parte teórica con la conformación de la materia y los átomos, todo lo que fue la experiencia del trabajo de campo, todo lo que fue el tratamiento, y después al final el cierre es como un informe genérico que integre todo eso. Por darte ejemplos, ¿sí? Eh, Emiliano también decía, porque es como generarle más nervios al alumno y se lleva una connotación negativa de la materia en vez de llevarse los conocimientos. Claro, por eso no es bueno hacerlo el proceso. ¿Sí? Si alguien quiere rendir libre una materia, por ejemplo, y tiene que presentarse a la mesa final, es alguien que tiene que rendir todo junto en un solo momento. Y ahí es en donde se genera toda esta tensión o estos nervios. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. No es lo ideal. Muchas de las materias pedagógicas no admiten alumnos libres en las mesas finales. Sí o sí les hacen pasar por este proceso, porque es la única forma que tienen de evaluar la evolución personal e individual. ¿Sí? Entonces, todo va a depender del tipo de materia. Ujú. Y la nota final es el trabajo final, y va a depender de la estrategia. Por eso es importante que el docente determine, por ejemplo, en el nivel secundario, cómo se pone la nota. El nivel educativo te pide obligatoriamente que vos pongas 3 notas que podés haber hecho por diferentes tipos de actividades, por lo menos una te piden que sea una evaluación escrita, en donde haya constancia de la nota, después la otra puede ser corrección de carpeta, la otra puede ser exponer algún tema, una evaluación oral, presentar un trabajo práctico, lo que fuera, pero por lo menos 3 notas tenés que tener por trimestre. Eso te pide el Consejo de Educación, digamos. Esas 3 notas se promedian y te dan una nota del trimestre. Y después, a fin de año, lo que se hace es promediar las 3 notas de los 3 trimestres, y esa es la nota final del estudiante. Entonces va a depender de la estrategia educativa, va a depender del nivel educativo, ¿sí? Incluso ponen algunas reglas después, así que se van inventando, se van ajustando, que, por ejemplo, si el alumno es muy bueno y saca todo 10 el primer trimestre, después va más o menos en el segundo trimestre, entonces ya en el tercer trimestre se aflojan, se achanchan, porque claro, el promedio ya me da, entonces yo ya no estudio más porque el promedio ya me da para aprobar. Entonces inventan algunas reglas por el camino, que el tercer trimestre sí o sí tienes que tener por lo menos 6 o 7, por ejemplo. Porque entonces si no, el alumno que era muy bueno al principio como que al final se achancha y no quiere seguir estudiando más. ¿Sí? Entonces hay algunas reglas que existen ahí en el medio con respecto a la nota final. Pero va a depender mucho del nivel educativo donde estés trabajando, de las reglas que haya institucionales, ¿sí? Que de alguna forma van a ir diciendo cómo vas a ir poniendo las calificaciones. Hoy por hoy todavía es necesario, y es lo que le digo como docente, lo que más cuesta es asociar esa evaluación a una nota, ¿sí? Eh, y la nota final es de trabajo final, se aprueban. Eso es lo que me dijo Giselle. Y después, Emiliano, ¿y qué piensa de los finales de la universidad, profe? Muchas veces es traumático pasar por ese proceso. Bueno, yo creo que va a depender mucho de la materia, del docente, del estudiante, ¿sí? Yo, igual que ustedes, fui estudiante y tuve materias en las que sufrí mucho y materias en donde realmente la pasé re bien, y está asociado mucho a algo personal, porque no era cosa de la materia, había otros colegas, otros compañeros que de repente la pasaron espectacular y yo nomás sufría. O sea, no es algo genérico, no se puede englobar, no se puede definir todo y tirar en una bolsa. Son experiencias muy personales que van a depender del tipo de materia, del tipo de carrera, del tipo de docente, de la materia en sí, del estudiante. Son muchas cosas que de alguna forma van marcando a cada uno de nosotros como individuo. En lo personal, me ha pasado de estudiantes que después de años, por ahí me los encontré y me dicen, ay profesora, ¿cómo usted me hizo sufrir en tal examen? Y yo me pongo a pensar, y para mí en ningún momento le quise hacer sufrir. O sea, es cuando vos ves que con las preguntas o con las consultas no está llegando, y vos ya ves que no va a aprobar porque no, y le querés ayudar, y entonces le tirás como
pistas para ayudarle, y en vez de obviamente si no estudió, no aprendió, no sabe lo suficiente, en vez de tirarle salvavidas, les estás tirando piedras que lo hunden peor, porque no sabe cómo hilar, cómo relacionar los conceptos. Entonces a veces uno queriendo ayudarle termina perjudicándole. ¿Pero por qué? Porque entonces está mostrando una falla, una falencia en el proceso formativo, porque no sabe hilar los conceptos, no sabe relacionarlos, ¿sí? Tira manotazos de ahogado. Entonces realmente le faltó algo que tuvo que reforzar. Entonces esa experiencia evaluativa, más allá de que por ahí podría ser traumática, también es parte del proceso de aprendizaje y nos ayuda a entender qué tenemos que ajustar, qué tenemos que mejorar, ¿sí? Para la próxima vez. Lo bueno es que siempre hay una próxima vez, siempre. O sea, si queremos podemos ir mejorando siempre. Claro, porque tuvimos varias notas por eso, ¿sí? Mientras supere el 6. Bueno, por eso te digo, la estrategia del estudiante tendría que ir alineada a los objetivos de la materia, que es que aprenda. Si los objetivos están alineados de igual manera, entonces todos quieren aprender y todo fluye con mucha más facilidad. Si el estudiante va tras una nota, es mucho más difícil que se logren los objetivos, porque el objetivo del docente es cumplir esos objetivos de aprendizaje. O sea, si yo estoy con un grupo de estudiantes y yo quiero que en el primer trimestre, yo tengo que enseñar programación, y yo quiero que en el primer trimestre de clase por lo menos sepan las estructuras básicas de programación. Y eso no significa que pase al pizarrón y me escriba if, then, else, for, it y while, y que me escriba, muy bien, aprobaste. No, conocer las estructuras de programación implican usarlas de manera lógica, que si yo le digo, tenés que mostrarme cómo, no sé, supongamos si ustedes vieron el Carlitos, el robotito, bueno, cómo juntar tantas flores yendo de esta esquina hasta otra esquina, y que use correctamente las estructuras de control if, for, while, ¿sí? Entonces, si me cumple con esa actividad que le pido en la evaluación, que es hacer un caminito, y cumple utilizando correctamente las tres estructuras, entonces yo puedo decir que cumplí el objetivo de aprendizaje del cuatrimestre. Si el objetivo del estudiante iba alineado a aprenderse las estructuras de control desde un principio, a aprender a usarlas, todas las actividades que se iban dando durante ese trimestre, que era mostrar las estructuras en el pizarrón, hacer ejercicios, presentar esos ejercicios hechos, entenderlos realmente, hacer el mismo camino pero de otra forma, ¿sí? Entonces, si el objetivo del estudiante iba alineado a aprender y entender esa estructura de control, al final hacer esa actividad es nada más que demostrar que logró los objetivos. Ahora, si el estudiante estaba interesado en la nota, entonces el profesor escribió ahí, yo copié en mi cuaderno. El profesor pidió que hagamos tal actividad, hago grupo con fulanito que sabe y presento lo que él hace. Tengo que hacer tal problema y voy a copiar de menganito que hizo y él siempre saca buena nota. Entonces yo, llegó el trimestre, tengo las 3 notas que andan perfecto, pero cuando tengo que hacer la actividad integradora no tengo idea de para dónde salir corriendo, porque el objetivo del estudiante era llegar a la nota, no aprender. ¿Se entiende? Entonces mucho depende de eso, de que los objetivos estén alineados, que todos vayamos por la misma razón a querer hacer determinadas actividades. Entonces, todas las actividades que el docente va dando a lo largo de la cursada, que ustedes como profesores van a darle a sus estudiantes, van a tener sentido. ¿Sí? Por eso es importante conocer cuáles son los objetivos de aprendizaje, conocerse el programa, entender las actividades, por qué estamos haciendo esto, por qué el docente me pide que haga tal actividad, qué se supone que tengo que demostrar con esto, qué se supone que yo tuve que aprender con esto. ¿Sí? Entonces todo eso, ¿sí? Es mucho más fácil lograrlo de manera adecuada si están alineados los objetivos. Bueno, acá tenemos algunas definiciones sobre lo que es la evaluación continua. Incluye la evaluación de tipo diagnóstica, la formativa y la sumativa, o sea, los 3 tipos que vimos, pero se hacen durante todo el proceso. Exige que el profesor no solo evalúe al final del proceso, como decíamos hoy, hacer una sola actividad de cierre no me sirve, porque ahí ya no hay tiempo de ajustar nada, ¿sí? Hacer una sola, entonces, al final no ayuda a la asimilación de conocimientos y al desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, sino que a lo largo del curso deben proponer una cierta periodicidad, actividades que tengan este carácter de ser evaluables, pero no en el sentido pura y estrictamente de lograr, o sea, yo como docente no tengo que hacer actividades evaluables solo porque a mí el Consejo de Educación me pide que tenga por lo menos 3 notas. Voy a hacer algo porque necesito ponerle una nota. No, obviamente que yo como docente hago esa actividad realmente a conciencia,
La tuve que planificar y la tuve que pensar en base a qué yo quiero que me demuestren que saben, qué actividad yo hice para lograr que sepan eso, y entonces les voy a pedir algo que sea evaluable, que vaya en consonancia con esos objetivos y esas actividades que dimos durante el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque tampoco como docente yo puedo agarrar y decir, ay, tengo que cumplimentar la planilla que me pide la directora, y ay, tengo que poner 3 notas, invento 3 notas, o no. O sea, yo tengo que tener, invento una actividad con los chicos y le pongo una nota. No, tiene que ser una actividad muy bien planificada y alineada con los objetivos y con los procesos educativos que se fueron dando a lo largo de todo ese tiempo, ¿sí? De esta forma la evaluación entonces se convierte en una evolución, ¿sí? Ir construyendo ladrillito tras ladrillito la pared, ¿sí? Es una evolución, un progreso en el aprendizaje del estudiante. Entonces, la evaluación continua es un asunto poco claro, de hecho se reconoce desde la propia doctrina justificadora del sistema. Esta es una definición de Zabalza, ¿sí? Bueno, acá le puse, ¿sí?, las diferentes formas de evaluar en base al tipo de contenido, ¿sí? Contenidos conceptuales, actitudinales, ¿sí? ¿Qué tipo de evaluación va a tener cada uno? Cuando hablamos de contenidos conceptuales, y por eso siempre les digo, tiene que haber trazabilidad y coherencia con lo que yo me planteé como objetivo, lo que hice como actividad y lo que voy a evaluar. Esto es muy importante. Es conveniente que los contenidos conceptuales se trabajen en aprendizaje por descubrimiento y se aprendan, y esa H no está mal, está a propósito, porque esa H ahí tiene una connotación de que aprender implica apropiarse, hacerse parte de ese conocimiento, hacerlo mío, ¿sí? Trabajando sobre ellos con los contenidos procedimentales y actitudinales. Cuando hablamos de evaluar contenidos conceptuales, generalmente queremos ver si el alumno ha fijado datos, hechos. En ese caso yo lo que busco es, por ejemplo, que me dé definiciones, ¿sí? Que en base a evocaciones, a recuerdos, que me diga, a ver, ¿qué hicimos en tal clase? ¿Te acordás qué hicimos? ¿Qué fue lo que mejor recordás de esa clase? ¿Sí? Eh, y ir hilando los conceptos, ir asociando los conceptos. Eh, Cuando se presentan se pueden ayudar, todo a través de, obviamente, siempre digo, si vos hiciste las actividades, si vos lo vivenciaste, si vos estuviste ahí en la clase, es muy difícil de que no te acuerdes. Ahora, si el profesor estaba hablando, o los compañeros estaban haciendo la actividad, y mi cabecita estaba allá pensando en qué voy a hacer el fin de semana, a quién le puedo llamar para hacer algo el fin de, obviamente que mi cabecita no estaba ahí en la clase, estaba allá. Entonces es muy difícil que yo me acuerde cuando el profesor me diga de qué hablábamos tal clase, ¿sí? ¿Qué temas, qué actividad hicimos? ¿Cómo asociaste esa actividad a lo que hablamos en la clase anterior? Y obviamente que si no estuviste ahí en la clase, o sea, no estuviste de cuerpo presente pero no mentalmente, no va a funcionar, ¿sí? Entonces eso es la evocación, el recuerdo, la asociación de ideas. Y después el reconocimiento, ¿sí? De alguna forma se le van presentando ideas similares para que de alguna forma las vaya macheando. Esa es una gran habilidad que tiene el cerebro humano, que es a través de la generalización encontrar correspondencia con situaciones similares, ¿sí? Entonces uno le va mostrando determinadas cosas y dice, ¿a qué te recuerda eso? Y ahí, ah, sí, reconozco que es tal cosa, ¿sí? Cuando tenemos contenidos conceptuales, generalmente lo que buscamos es la comprensión del alumno de ese concepto. ¿Cómo podemos saber si comprendió realmente un concepto? Bueno, lo más directo es pedirle que me lo defina, ¿sí? Por ahí no de memoria, sino con palabras propias, que me asocie con ideas anteriores, que me relacione conceptos para ver si los relaciona bien. Si los relaciona de manera adecuada significa que entendió, ¿sí? Reconocer si se le pasa, si le muestra una definición que machee la definición con el nombre, o ¿sí?, que vaya haciendo un macheo, ¿sí? Que exponga, que hable del tema, que clasifique, que los agrupe, ¿sí?, por conceptos similares, por temas que irían juntos. La aplicación de solución de problemas, darle una situación y ver cómo lo resuelve. En base a eso se ve si captó o no captó los conceptos que se le quisieron enseñar. Y la relación del concepto entonces con otros conceptos del área o áreas, ¿se acuerdan que hablábamos la otra vez de la relación transversal y vertical? ¿Sí? Con conceptos de años anteriores o con conceptos del mismo año pero de diferentes áreas. Todas esas son formas que tenemos de evaluar. Emiliano dice, profe, ¿no debería hacerse una evaluación que se ajuste
a las mejores capacidades de cada alumno, porque se me ocurre que no todos somos iguales y que muchos aprenden con teoría y otros con práctica. Va a depender del grupo, ¿sí? Cuando son grupos muy grandes, bueno, podés estar haciendo una evaluación diferente por cada tipo de alumno. También cuando hablamos de nota, por ejemplo, se habla mucho de que si vos tenés un grupo reducido y podés trabajar con ese nivel de granularidad fina, a nivel individuo, vos podés decir, a ver, fulanito entró acá y no sabía leer. Sultanito entró acá y sabía leer, ya reconocía todas las vocales y las palabras, pero no podía formar oraciones. Bueno, vamos a arrancar con un repaso general de lo que se supone que tendrían que haber dado en primer grado, ¿sí? Y bueno, y acá vamos a después iniciar con proceso de lectura de palabras, y después les vamos a enseñar cómo se forman las oraciones y que formen una oración. Al final del cierre del trimestre yo veo que el individuo A, que no sabía leer, ya puede formar oraciones completas. Y el individuo B, que sí reconocía las letras, las vocales y podía leer palabras, ¿sí? Apenas me está formando oraciones. Entonces, si yo le tengo que poner una nota, ¿los dos forman oraciones? Sí, los dos lograron el objetivo, que es formar oraciones. Entonces le tendría que poner un 10 a los dos, o le tendría que poner un 8 a los dos. ¿Cómo lo califico? ¿Sí? Entonces vos puedes decir, bueno, en base al nivel de progreso individual, este que no sabía nada y que ahora está acá se merece un 10, porque realmente tuvo un progreso individual impresionante. Lo que logró en todo este tiempo es un progreso, por eso es importante la evaluación en proceso y los objetivos al momento inicial y la evaluación inicial. Yo entonces puedo determinar, lo que progresó este individuo es mucho. Ahora, este individuo, obviamente que va a probar porque logró, sabe formar oraciones, pero él ya sabía leer cuando entró. Entonces su progreso individual, y sí, es un 7, no es un 10 como este otro individuo. Bueno, ese nivel de evaluación así, con esa granularidad y con esa individualidad, la puedo hacer si yo tengo primero grupos pequeños, si yo tengo como docente la posibilidad de hacer ese seguimiento con ese grupo de estudiantes y ajustarme a hacer esas observaciones, ¿sí? En algunos colegios, por ejemplo, ustedes van a tener la figura de la psicopedagoga, y la psicopedagoga les va a pedir que ustedes rellenen planillas, o sea, aparte de las planillas de notas que tienen que hacer para el SPEM o para el Consejo de Educación, van a tener que hacer otras planillas para la psicopedagoga, en donde ustedes hacen una evaluación individual de tipo cualitativa, no cuantitativa, del estudiante, en donde presta atención, colabora, no colabora. Entonces ahí ustedes pueden evaluar otros aspectos también, y el acompañamiento pedagógico les ayuda a ustedes a evaluar otros aspectos y ver en dónde tengo que fortalecerme yo con mi estudiante, con mi grupo, sí, a ese estudiante en particular que se pueda. Pero ese nivel de ajustar las actividades y los contenidos al individuo se puede dar solamente en determinadas situaciones. Si ustedes tienen de repente una clase con 40 chicos, con 50 chicos, ustedes ya no pueden tener ese nivel de ajuste individual, ¿sí? Va a depender mucho entonces de la situación que les toque vivir como docentes institucionalmente, si tienen grupos grandes, grupos pequeños, si la institución le permite ese tipo de actividades, ¿sí? A modo de experiencia les comento que con esto de la tecnología y el uso de herramientas que de alguna forma automaticen el proceso de enseñanza, con un estudiante que se recibió de la licenciatura, trabajamos en un tutor inteligente que enseñaba los conceptos de mi cátedra de inteligencia artificial. Tomamos una unidad específicamente y la armamos. Estaba espectacular el trabajo. El tutor inteligente fue armado primero con un cuestionario inicial en donde se le hacían preguntas generales para determinar el tipo de inteligencia que tenía el estudiante, ¿sí? Si era una inteligencia más verbal, más visual, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de inteligencia tenía? Si era más motriz. Entonces, lo que se hacía era darle los contenidos de la unidad, ¿sí? Preparados especialmente según el tipo de inteligencia que tenía el estudiante. O sea, obviamente que a mí como docente me dio un trabajo enorme, porque yo tuve que preparar el mismo contenido, pero cómo se le iba a presentar a un chico que era más visual, a un chico que era más textual, a un chico que era más lógico, matemático. Tuve que armar el mismo contenido, pero
de diferentes maneras. Entonces se le presentaba el contenido a cada estudiante en base a su tipo de inteligencia. Obviamente que se le presentaba el contenido y se le daban algunas preguntitas, y cuando él respondía a las preguntas, el mismo tutor determinaba si tenía que reforzar algún concepto, entonces volvía y le mostraba, según el tipo de evaluación que tenía, volvía a formular determinados conceptos, y, por ejemplo, si en el porcentaje de tipo de inteligencia mostró que tenía un gran porcentaje de inteligencia lógico-matemática, y un poco de inteligencia visual, por ejemplo. Entonces, por ahí como estrategia se le volvía a presentar el mismo contenido, pero desde la otra perspectiva, como para que haga ese fortalecimiento del concepto, pero con el mismo material mostrado desde otro ángulo. Por ejemplo, si el estudiante era más visual, se le hablaba de sistemas de clasificación mostrándole imágenes, y clasificando y conceptualizando cada uno de los ejemplos con imágenes. Si era más lógico-matemático, se le mostraba con las fórmulas. Si era más, ¿se entiende? O sea, desarrollar ese tutor inteligente fue la tesis de este chico, y realmente fue espectacular. Él lo probó con los estudiantes del último año, que en ese año justo había muchos estudiantes, y lo que se hizo es una prueba piloto comparando con los estudiantes del año anterior, y realmente los resultados fueron muy buenos. O sea que eh, si la tecnología se incorpora a la educación, y esa tecnología permite flexibilizar al docente la elaboración de contenidos con ese nivel de apropiación, obviamente que es un trabajo muy grande inicialmente para el docente, porque no es solamente armar un videíto y después subirlo al aula y después hacer un multiple choice y se terminó la actividad. No, o sea, hay que pensar ese mismo contenido desde 3 o 4 aspectos diferentes y elaborar el material, pero la diversidad que tiene después de automatizar la bajada esa a un grupo ampliamente diverso, ajustando la presentación de los contenidos al tipo de público, es espectacular. Generalmente se requiere un gabinete interdisciplinario trabajando para, para la elaboración de este tipo de materiales, ¿sí? Pero siempre vamos a tener el ideal, por un lado, y por otro lado vamos a tener la peor situación. Nosotros como docentes vamos a tener que buscar, a ver, bueno, el grupo que me tocó, la institución que me tocó, los recursos que tengo, y en base a todo eso ver, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor estrategia que le puedo dar a mis estudiantes? Ustedes como docentes van a tener constantemente que decidir entre eso y nivelar entre todo eso, ¿sí? Es un reto constante. Claro, como el tutor claro, es un trabajo, o sea, a mí como docente, que encima era la directora de la tesis de este chico, me dio un poco de trabajo, pero realmente yo estaba entusiasmada y él también, y fue una tesis espectacular. Pero bueno, de que hay herramientas hoy en el mercado que están pensadas de esa manera, las hay. Por ahí no todas están disponibles, digamos, ¿sí? Pero hay algunas herramientas. Esto fue desarrollado a medida justamente para la cátedra y para la tesis de este chico, ¿no? Bueno, mira, no me hagas responder esa pregunta. No me hagas responder esa pregunta. La verdad que sí, se merecía un 10, pero bueno, eso lo vamos a hablar otro día. Bueno, la evaluación. El propio maestro con sus ejemplos cotidianos es el mejor capacitado, o debería serlo por lo menos, para ser un modelo de actitudes a imitar, en cuanto a puntualidad, prolijidad, orden, respeto, actitud, diálogo y comprensión. Como les decía al principio, tenemos que como docentes, recuérdense que ustedes son la cara visible institucional, primero y principal, frente a los padres, frente a los estudiantes, ¿sí? Y tienen que tener coherencia. Si yo no le puedo pedir a los estudiantes que me presten atención cuando yo hablo, si cuando ellos hablan yo no presto atención. O sea, tengo que tener un comportamiento íntegro en general. Eso es algo que por ahí va a depender mucho, obviamente, de la personalidad del grupo y cuál sea mi relación con el grupo. Pero siempre se busca de que la actitud del docente sea una actitud íntegra, recordando que representa una institución siempre, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros vamos a evaluar determinados contenidos actitudinales de nuestros estudiantes. Esos contenidos actitudinales a ser evaluados tienen que estar en el programa, tienen que estar definidos como objetivos iniciales dentro de mi currículum, y tengo que tener
procedimientos asociados a esos objetivos actitudinales. O sea, yo no puedo evaluar cosas que yo nunca les enseñé o les di en el aula, o no generé indicadores y herramientas de recolección de esos indicadores que me permitan a mí determinar si se han logrado esos contenidos actitudinales. Por ejemplo, yo no puedo poner que voy a evaluar el trabajo en grupo si yo nunca les hice trabajar en grupo, ¿sí? Entonces, tengo que ver de hacer alguna actividad grupal, de enseñarles, de guiarlos, y después recolectar los indicadores y determinar si se logró ese trabajo de actividad grupal. Pero tengo que de antemano tener definidos los objetivos, los procedimientos, los indicadores y las herramientas de recolección de esos indicadores adecuadas para evaluar esos contenidos. Entonces, si por ejemplo tenemos contenidos actitudinales que se basan en acciones que tenga que realizar el alumno, por ejemplo, utilizar un determinado equipo, por ejemplo en redes podemos ver que sepa pelar el cable, que sepa armar el patchwork, que sepa usar el tester, ¿sí? Bueno, entonces en acciones manifiestas, en algo que tiene que hacer el alumno, o en habilidades expositivas, o habilidades de liderazgo, o habilidades de manejo de problemas, se le tira un problema a ver cómo lo manejan, ¿sí? Entonces, pueden ser habilidades manifiestas o verbales. Si son habilidades manifiestas, obviamente que voy a tener que de alguna forma, por medio de la observación, determinar si se han realizado o no las habilidades. El año pasado, con mis alumnos de redes, yo lo que hice fue conseguir 2 kits de armado de cables, como no podíamos hacer la actividad práctica en aula, entonces lo que hice fue, por toda la provincia, a través de mandados, hacerles llegar a cada uno de los chicos el kit, donde tenían cable, tenían el tester con pilas, tenían el pelacable, tenían todo como para armar un patchwork y probarlo. Y se tenían que filmar haciéndolo, o sea, documentar, sacar las fotitos y subirme al aula con el patchwork funcionando. Después me devolvían el kit y así distribuí por toda la provincia, hasta a Corrientes llegó el kit de redes como para que los chicos puedan. Vamos a ver ahora en el segundo cuatrimestre cómo hacemos. Pero si no, ¿cómo el docente va a poder determinar si el alumno adquiere esas habilidades manifiestas de realizar algún tipo de actividad? A través de la observación, ¿sí? Entonces tengo que, si pretendo definir esos objetivos, si pretendo evaluarlos, tengo que definir las actividades asociadas que me permitan a mí poder evaluar si las realiza o no, si adquiere esas habilidades o no. Si son verbales, y bueno, tengo que hacerlo a través de que me responda algún tipo de cuestionarios, que haga una exposición, ¿sí? Y voy a tener que definir cómo voy a medir eso y qué escala de notas voy a poner para ese tipo de actividad. Si exijo determinar una escala de valores, bueno, tengo que establecer cuáles son los parámetros que voy a utilizar para evaluar, lo que quiero evaluar y, obviamente, las circunstancias adecuadas como para poder evaluar. Generar alguna situación en donde hay que exponer, si van a ser actividades de relación de conceptos y de actitudes que de alguna forma muestren las habilidades verbales. Algunos contenidos actitudinales son, por ejemplo, el tema de la defensa de determinados conceptos a través de posturas en didáctica. El año pasado hicimos el juego del sombrero, que fue muy divertido, en donde cuando ustedes tuvieron que estudiar a cada uno de los autores, que ahora lo vamos a ver más en profundidad el próximo cuatrimestre, después de que estudiamos a cada uno de los autores y sus corrientes pedagógicas, cada uno de los estudiantes se tuvo que poner el sombrero de un determinado autor. Entonces tirábamos un tema, como por ejemplo la evaluación, y cada uno tenía que defender la postura, pero no yo, Alice Rambo, sino yo, Piaget, yo, ¿sí? Entonces yo, autor, tenían que poner en la personalidad del autor, y fue muy divertido, la verdad que la pasamos muy lindo con los estudiantes, y ellos tenían que defender en un debate un tema que se tiraba, pero desde la posición del autor, y de esa forma podíamos determinar exactamente si había identificado cuáles eran las ideas primordiales de ese autor. Estaba muy bueno. Uno que por ejemplo hacía de Freire,
trataba de hablar en portugués, así que era muy gracioso, muy divertido. La verdad que son actividades de debate a través de la personificación de determinados autores para que de alguna forma se pueda determinar si se entendieron y se apropiaron de los conocimientos. Y bueno, y de esa forma puedo ir determinando a través de diferentes actividades, y son todas actividades que al docente le permite evaluar. O sea, no necesariamente tiene que haber una actividad de evaluación, no necesariamente le tienen que decir a los estudiantes que los están evaluando, no necesariamente tiene que ser algo traumático, puede ser algo muy divertido también, ¿sí? Bueno, y con eso cerramos el tema de la evaluación. Entonces ahora espero que ustedes ya hayan elegido su tema, que lo hayan desarrollado. La semana que viene les voy a pedir por favor que en una breve exposición de unos 10 minutitos, ¿sí? 10, 15 minutos máximo, ¿sí? Pero con 10 minutos creo que alcanza. Cada uno de ustedes me haga una exposición del tema elegido y cómo lo relacionó con los demás conceptos de la cátedra. Y con eso estaríamos haciendo el cierre del primer cuatrimestre. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, profe, yo le quería hacer una consulta, pero sobre la presentación, la que tenemos que Bueno, entregar a plazo esta mañana. bueno, mientras vos me hacéis la consulta, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen el Kahoot? No. ¿No conocen el Kahoot? ¿Ustedes tienen internet? ¿Están en una computadora con internet? Sí, evidentemente sí, porque si están acá, bueno, ahí yo les paso un enlace, ¿sí? Si ustedes en internet, ¿sí? En una página de internet, ¿sí? O en un buscador, escriben la palabra Kahoot, así como les escribí ahí, ¿sí? Les voy a copiar el enlace de la página, kahoot.it. Ustedes al entrar van a ver una pantalla violeta. Que les va a pedir un PIN. ¿Sí? Para poder cerrar la clase de hoy, yo lo que les voy a pedir es que entren a ese enlace. ¿Pudieron entrar? ¿Sí? Si ustedes ponen kahoot.it y ponen el PIN que les pasé, carga y le tiene que aparecer esto. ¿Están viendo? ¿Sí? Ahí tienen que poner acá su nombre. Si ustedes entran en esta página que les pasé acá, ahí esta que dice kahoot.it, si ustedes entran en esa página, kahoot.it,
Va a aparecer un cartelito blanco que les va a pedir un PIN y ese es el PIN que tienen que ingresar. ¿Sí? Les muestro, miren, yo entro ahí a la página, ¿sí? Ven que ahí me dice Kahoot y me dice PIN del juego. Ahí yo copio y ustedes ponen el PIN, ¿sí? Y le dan ingresar. ¿Bien? ¿Sí? Tarda un ratito en cargar y les dice la evaluación, ¿sí? Y acá ustedes ponen su nombre. Ujú. Les voy a pedir, por favor, que entren, ¿sí? Y les va a aparecer preguntitas. ¿Mm? Respondan a las preguntitas, es individual, vayan preguntando qué es evaluar. Les tienen que poner qué es evaluar. Yo no voy a participar, ¿eh? Les dejo que ustedes participen. ¿Sí? Les voy a dar un ratito para que contesten, para que hagan, por favor, sin miedo. La idea es que participemos. ¿Cómo les va? ¿Están haciendo? Ujú. Ay, qué lindo. Ay, lejos de la compu, hijo mío. Ahí pude, ahí terminé. Bien, ¿cómo van? Giselle, Rocío. Al final de cada pregunta, él les va mostrando las respuestas correctas, ¿no? Sí, bien. Bueno, el cuestionario queda abierto, gente, hasta mañana a la noche, ¿sí? Si por ahí quieren entrar de vuelta y hacerlo nuevamente, ¿sí? Ponen su nombre completo o su nombre de diferente forma, siempre y cuando yo de alguna forma los distinga, y pueden volver a hacerlo, no hay problema, ¿sí? Yo ahora voy a poner en el aula virtual igual el enlace para que puedan entrar. Bueno, ¿me querías preguntar algo, Rocío, o Giselle? No sé, una de las dos me quería preguntar algo.